Bueno, muchachos, buenos días. Muy buenos días. El día de hoy le doy la bienvenida a su aula virtual. Estaremos viendo el tema de los procesadores. Es un concepto que realmente tenemos que tener claro en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de las TIC, la informática y los sistemas. Efectivamente, el concepto de los procesadores es de importancia en el mundo de las telecomunicaciones, toda vez que requerimos saber qué gobernante, qué dirigente en la informática va a administrar los recursos y cada una de las herramientas que obviamente tenemos para este ejercicio. Los procesadores efectivamente, ya igual que los sistemas operativos, son nuestro mejor concepto, nuestra mejor vanguardia para poder administrar y gestionar los sistemas de información. Es bien sabido que nuestros sistemas de información nos van a permitir visualizar qué procesos, capacidades y elementos necesitamos para la gestión de una actividad que queramos proyectar. En ese orden de ideas, efectivamente, los procesadores dentro de un sistema de información nos van a permitir definir la arquitectura, la configuración, la estructura de nuestro sistema de información, cómo lo podemos orquestar, cómo lo podemos organizar, qué tipo de red podemos implementar, qué topología, si las condiciones de los periféricos están dadas para una buena administración y gestión. Entonces, obviamente, aquí veremos que efectivamente los procesadores nos van a dar una idea, una filosofía de un concepto claro y técnico. ¿Qué es? Es un circuito lógico que responde y procesa instrucciones básicas, controla todos los dispositivos dentro del sistema de información. Ya sabemos que efectivamente el sistema de información es todo nuestro PC, todos nuestros recursos, todos nuestros elementos que nos acompañan para que podamos igualmente gestionar una actividad. Entonces aquí lo coloco, el sistema de información, ¿cierto? Entonces ya nosotros desde la ingeniería sabemos que el sistema de información es el que el que nos trata los datos, el que nos permite interactuar entre el usuario y la máquina. ¿Y quién facilita esa interfaz? Nuestro sistema operativo. ¿Pero quién lo gobierna? Nuestro procesador. Entonces, en la década de 1950, 1960 se comenzaron a crear los primeros CPUs. Eso es bien sabido por todos nosotros. Fueron las primeras herramientas que se desarrollaron para que los diferentes computadores que hoy en día conocemos como PCs, pues iban a empezar a evolucionar y a transportarse con transistores, con circuitos, con resistencias. Era su primera aparición en el mundo de la informática. IBM, más o menos hacia los décadas de los 50, de 1958, creó su primera máquina basada en transistores, microconductores con IBM, el 7090, que fue nuestro primer procesador que permitía gobernar y administrar un sistema de información. En aquel entonces todavía no se conocía como un sistema de información, sino simplemente era como un PC, como un computador. Entonces, por ese motivo tenemos que llegar a pensar que efectivamente nuestro primer procesador en pleno uso de sus facultades, pues era el que fue creado por IBM a punta de resistencias, a punta de semiconductores, a punta de condensadores. Todavía los circuitos electrónicos y los microcircuitos no aparecían en el contexto de la electrónica y de los circuitos electrónicos. Perdón. Ay, perdón, muchachos. Bien.
Entonces, bajo esa premisa, efectivamente, comenzamos a ir difuminando el concepto de un procesador. Técnicamente no logramos muchas veces entender de qué es el principal elemento de nuestro sistema de información, es el que realmente nos va a definir las capacidades del sistema, su comportamiento, su entrada, su proceso. El que controla las acciones y las actividades, sí, es nuestro gobernante principal, el sistema operativo, pero quien realmente autoriza, reconoce, configura y permite la adaptación y la sinergia con todos los circuitos es el microprocesador, a lo que comúnmente llamamos como la famosa CPU. Entonces, no olviden que en términos del inglés boyacense, que es la Unit Processor Center, ¿ok? Entonces, no olvidemos ese concepto que es de vital importancia. Bien, continuemos. Borremos pantalla. Bien. Entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente, la unidad de control, que viene a ser la caja principal, la torre, lo que llamamos, lo que el parroquiano tradicional le dice CPU, es la caja, esa pequeña cajita que colocamos debajo del escritorio o encima del escritorio, ¿cierto? A eso es lo que se denomina la unidad principal, es la que contiene todos los circuitos, todos los elementos y los componentes que están debidamente instalados y montados en la mainboard. Por allá miraremos un concepto de qué es la mainboard, efectivamente, más adelante. Entonces, pero sin embargo, ahí dentro de la unidad de control está la unidad principal, está nuestra circuitería. El procesador está compuesto por un elemento que se llama la unidad de control. Una es una unidad de la unidad de control. Entonces, la unidad de control efectivamente es la encargada de dirigir el funcionamiento del proceso, lo hace partiendo órdenes en forma de señales, de instrucciones, de control, que todo lo procesa y lo diligencia a través de la memoria RAM. Recuerden ustedes que la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio temporal volátil. La unidad aritmético-lógica es la que recibe todos los procesos cualificables y cuantificables en procesos de aritmético-logía. Entonces, la aritmética es un proceso cuantificable y la lógica es un proceso deductivo de unas acciones, si se cumple o no se cumplen las condiciones. Y el sistema operativo, dispositivos de entrada y salida, pues son todos los demás elementos que precisamente hacen parte de este engranaje de la unidad de control, que debidamente está dentro de nuestro procesador. Es una de las unidades. Entonces, técnicamente es la encargada de dirigir el funcionamiento del proceso, lo hace impartiendo órdenes en forma de señales de control a la memoria RAM, la unidad aritmético-lógica y los sistemas operativos, dispositivos de entrada y salida, para que sepan cómo gestionar la información e instrucciones que envía el procesador. Por ejemplo, que recoja los datos, que imprima, que permita que verifique la tecla que el usuario oprimió, que verifique si la pantalla es de touch, entonces reciba la señal que se está oprimiendo, que reconozca la señal del mouse, etcétera, etcétera. Esa es la famosa unidad de control. Bien, borremos pantalla. La otra unidad, efectivamente, son los elementos de la unidad de control. Efectivamente, es el CLIC, el CLK, es el reloj de tiempo que establece la secuencia de verificación entre una instrucción y otra. Se encarga de generar una señal cuántica que sincroniza los componentes internos del computador. Esa señal cuántica establece los tiempos de verificación y prioridades de
de cada uno de los elementos. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo recibe cualquier cantidad de señales, así estemos en pleno reposo, sentados, durmiendo, pereciendo, y mucho más si estamos en plena actividad normal de ejercicio, comiendo, almorzando, pues hay cantidad de señales que el cuerpo, las partes del cuerpo, los elementos del cuerpo, le están enviando constantemente a nuestro cerebro. Y él está constantemente recibiendo señales y mirando qué tiene que hacer. Usted puede estar almorzando, pero si alguien lo pellizca, usted siente, automáticamente el cerebro le manda una orden a ese punto de sentimiento, de sentir, de verificar si fue denso, fue profundo, fue largo, fue corto, muy fuerte, muy blando, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de días, esa es una de las unidades que establece cuánto tiempo tiene que tardarse entre la acción siguiente y la siguiente y cuál tiene prioridad. Perdón un segundito. Bien, entonces el otro elemento de la unidad de control es la CP, el contador de programas. El contador de programas establece precisamente cuántas instrucciones, cuántos procesos se están ejecutando, si cada uno de los elementos de las unidades, de los componentes internos, externos al procesador, pues tienen su programa específico y cuántos están en plena ejecución y si la capacidad nos da o no nos da. La otra unidad efectivamente es el RI, que corresponde al registro de instrucciones. Entonces, él se encarga de establecer precisamente un control de cuántas instrucciones se van generando a razón de las cantidades de programas que tengamos y la respuesta del CLIC, del CLK, que es nuestro reloj, clock, que establece los tiempos de prioridad y de importancia en las diferentes unidades que se van generando en la unidad de control. El registro, pues, son las diferentes instrucciones que el procesador genera a través de los diferentes elementos y unidades para poder ejecutar una determinada acción. Aceptar la orden, aceptar la entrada, la salida, la impresión, el almacenamiento, dentro de la globalidad de los procesos genéricos. El secuenciador y el descodificador, pues efectivamente se encarga de establecer la conversión de los diferentes sistemas en que se haya generado la instrucción, si fue en lenguaje assembler, en lenguaje de máquina, en lenguaje binario, en lenguaje octal, lo que veíamos los diferentes sistemas numéricos. Aquí tenemos una unidad encargada de hacer esas tareitas. Efectivamente, el procesador tiene un pequeño circuito que se encarga de convertir esos letras, esos números, esos caracteres, ese impulso, esa señal en una señal digital que él entienda, en decodificarla en ceros y unos. Y esto lo hace a la velocidad de la luz, efectivamente, teniendo en cuenta el registro de instrucciones, teniendo en cuenta el contador de programas y teniendo en cuenta el clock del reloj de tiempo de ejecución de cada una de las órdenes. Esas son las unidades básicas de nuestra unidad de control. Entonces,
hay que tenerlas en cuenta porque pues cada una cumple su debida función. Como vemos acá en la gráfica, tenemos una ALU, que es la unidad aritmeticológica, que ya lo hemos visto, una unidad de entrada, cualquier tipo de entrada que puede ser, técnicamente es un circuito que se encarga de facilitar el acceso al departamento del procesador, digámoslo así. No es una entrada del teclado, no es una entrada de la pantalla, no es, es la propia entrada del procesador, la puerta de enlace, el decodificador de instrucciones, ¿cierto? Y demás características, el secuenciador y demás características. Entonces, estos elementos efectivamente nos van dando la administración total del sistema. Estos elementos nos van dando el control 100% de las unidades que se le vayan a conectar, las que tengan conectadas, etcétera, etcétera. Entonces, Gian Camilo, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? Buen día, Bien, profe. borremos pantalla. Bien, en este orden de ideas entonces tenemos también igualmente, ¿qué tenemos acá? Tenemos la figura de un procesador, efectivamente, sus elementos, lo que los compone básicos del procesador, que es la unidad, la ALU, la unidad aritmeticológica, la unidad de punto, ¿cierto? O sea, el punto flotante. Todos los procesadores tienen una unidad que se encarga de establecer si la capacidad de la operación es pertinente o no. Y es a eso a lo que se le llama la capacidad de procesamiento. Cuando no hay desbordamiento de una operación, mejor dicho, es como cuando usted de pronto, esa capacidad no la tenemos nosotros los seres humanos porque nosotros no tenemos límites de fronteras, que no tengamos la capacidad de poder saber cuánto puede ser 55 millones por 45 billones, pues es otra historia, pero no tenemos desbordamiento, no hay una sobrecarga. Nuestro cerebro pues no dará la respuesta en el segundo, pero puede hacer la operación manualmente y de pronto dará el resultado como cuando uno dice 4 por 4, 16. Entonces, ese 16 es el que encontramos en nuestra cabeza, lo deducimos por nuestra metodología de aprendizaje, pero no dejo y no es que ese número, esa cifra no me cabe en la cabeza. Pues tenemos un dicho, de pronto no es que la cifra no me cabe en la cabeza, pero podemos llegar a descifrarla si pudiéramos tener el conocimiento básico de saber cuánto es 55.000 billones por 45.000, que es 20 billones. Entonces podríamos decir que esa es una cifra de una capacidad de 1.000 millones, de trillones de millones, y la respuesta sería tanto por tanto, tanto. Entonces, ahí no hay desbordamiento. El ser humano no tiene esa estructura mental, las moléculas, sus neuronas, nos dan capacidad para poder extender la capacidad de una respuesta. El otro elemento que hace parte de este procesador es el registro de instrucciones, efectivamente, y todo va en esta pequeña figura que estamos viendo nosotros en pantalla. Entonces, cada uno de ellos cabe en este circuito. ¿Sí? Aquí lo vemos como con punticos. Eso significa que ya las nuevas generaciones ya no tienen paticas, sino unos contactos, ¿cierto? Estos contactos, aquí lo vemos gigante, pero realmente son micro pequeños que son punticos de oro, que facilitan la conectividad rápida con el punto de contacto donde lo lleguemos a aterrizar. O sea, esta cama de pines de entrada aterriza y descansa sobre otra cama que hace el contacto y facilita precisamente esa disposición de entrada, salida, procesamiento, almacenamiento. La otra unidad, efectivamente, de la unidad básica del procesador es la memoria. Y la memoria, pues, efectivamente, está compuesta por memoria caché, regularmente L1. Bueno, los primeros procesadores no tenían memoria caché. Ya con el tiempo de sus diferentes versiones comenzaron a tener una memoria caché de nivel L1, del nivel 2, etcétera. ¿Qué significa L1 y L2? Pues que tienen efectivamente capacidades de tener un departamento de primera atención y luego tienen un departamento de segunda atención,
cuando la problemática es bastante álgida, entonces, como cuando lo atiende la recepción en un edificio. La recepción lo atiende a uno y automáticamente lo puede despachar, pero si ella no está en capacidad de darnos una respuesta, nos manda al departamento adecuado. Y si el departamento adecuado aún no tiene capacidad de darnos una respuesta, pues automáticamente nos mandan a la gerencia. Algo así como cuando uno hace un reclamo en un operador de Tigo, de Claro, de la televisión. Entonces uno llama para el call center, que mire que no tengo, que se me cayó la señal, que no tengo datos, que tal cosa. Entonces el operador, que no es la secretaria, pues le recibe a uno la queja. Y si eres en capacidad de esa queja atenderla, porque si le pregunto que es que la facturación es muy costosa, el tipo dice, no, es que eso no lo manejo yo, lo mando al departamento de facturación. Y él me manda al departamento de facturación, mire que es que me están cobrando demasiado y yo hice un pacto de que solamente era un poquito. Entonces él dice, no, es que entonces ya esa decisión no la tomo yo, ya lo mando y lo escalo a la gerencia regional o a la gerencia de la facturación o etcétera. Si él puede resolverme y aclararme, que me da una respuesta básica, que mire que es que al principio le cobramos esto porque aquello y lo otro, y si me convence, pues ahí me deja y me sostiene. Pero si no, yo le digo, no, que no me convence, entonces le manda al siguiente nivel. El siguiente nivel es un jefe inmediato, y si el jefe inmediato tampoco tiene la capacidad, es el siguiente nivel. A esto es lo que se le denomina memorias caché de primer y segundo nivel, efectivamente. Entonces, ahí lo tenemos, a esas diferentes memorias. Eso le facilita al procesador gestionar ciertas tareas, aquí tengo, gestionar ciertas memorias y niveles que le facilitan el procesamiento de la información. Bueno, muchachos, entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, por eso un procesador puede trabajar a ciertas velocidades y con ciertas capacidades, porque pues ahí está el ejercicio debidamente montado. Las funciones principales de un procesador, pues obviamente es mantener la conexión, como está el dibujito, que efectivamente lo coloqué con el ánimo de que vean que es el centro, es el que hace el clic entre el usuario y el sistema de información, ¿cierto? A pesar de que el que facilita la interfaz de comunicación, lo hemos dicho claramente que es el sistema operativo, pero es el que nos facilita esa comunicación, pero quien realmente está autorizado ya, el sistema operativo está autorizado debidamente por el procesador. Es como cuando el capitán del alcalde, ¿cómo se llama? El coronel de vigilancia de Bogotá toma una orden, hace una operación, está debidamente autorizado por el alcalde, porque el principal policía de Bogotá es el alcalde. Entonces, el coronel que está encargado de la seguridad de Bogotá, él no actúa solo, él actúa bajo las instrucciones del alcalde. Claro, el alcalde tendrá un séquito de seguidores, asesores, personas que le dicen que está bien, que está mal, que se tuerza, que no se tuerza, que camine, que no camine, etcétera. Entonces, conclusión, le da una orden al general para que él proceda, y a la su vez le da unas órdenes a los rangos de para abajo, y uno termina viendo en las calles a los pobres soldaditos, a los pobres bachilleres, enfrentando la problemática que sea la situación pertinente. Esto aquí efectivamente es, el procesador es el que al final de la historia tiene al sistema operativo como frentero, es la primera frente, el primer frente de comunicación con el usuario, y es el que le dice, su tarea es facilitarle el buen funcionamiento e interacción entre el sistema de información, o sea, el computador y el usuario. Usted, señor sistema operativo, es el encargado de eso. Pero pues yo le voy a colocar el puente. El puente, entonces, el puente lo tiende el procesador, reconociendo todos los elementos que tiene, los periféricos, los dispositivos de conectividad, la corriente inclusive, ¿cierto? Todo eso lo gobierna el procesador. Ese es un cerebro, ¿correcto? Por eso decimos que el procesador es el cerebro y el sistema operativo es el corazón de nuestro sistema de información. Bien, pues en esta gráfica alcanzamos a ver la pequeña arquitectura de lo que es nuestro procesador. Y ustedes que son ingenieros saben que este pequeño diagrama, simple y sencilla, pero
esto pues es la arquitectura como está debidamente orquestado y diseñado nuestro procesador. Esto en sí es el procesador que está. Aquí uno lo ve como una figura, como un diseño. Aquí vemos la unidad de control, vemos la ALU, vemos la FPU, el floppy, el desbordamiento, el registro de instrucciones, la memoria caché L1, L2, ¿cierto? Los buses de entrada, de salida, del nivel 1, el nivel 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos efectivamente la estructura y los buses de salida hacia la memoria RAM o la memoria ROM y los demás dispositivos alrededor del procesador que él gobierne, que él controle, ¿correcto? Bien, entonces desde ese punto de vista, esa sería la estructura de la arquitectura de nuestro procesador, a grosso modo. ¿Qué busca? Es la operación que recibe instrucciones de la memoria del programa desde la RAM de un sistema operativo, obtiene un objeto, unos datos gracias, unos datos que fueron dados por una instrucción que el usuario implementó, por un proceso que el sistema ejecutó, por... Ay, perdón. Sistema objetivo. No. Entonces, el procesador siempre está a la búsqueda de los datos que existan, que realmente tengan pertinencia de entrada, porque de pronto pueden ocurrir algunos impulsos electromagnéticos de la corriente y se generan algunos datos que no son reales. Entonces, el procesador tiene que estar seguro que es una instrucción, que es una orden, y no puede enviarle a sus súbditos, o sea, al clock, al reloj, a la ALU, ¿cierto? A la unidad de registro, a los buses, una orden vaga que porque fue que me llegó, como la respuesta de un chino chiquito, fue y trajo pan, no porque el panadero me dijo que tenía que llevar bolsa verde. No, 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 hay que traer pan por encima de lo que sea. El procesador no se puede dar ese lujo. El procesador ejecuta o ejecuta. Claro, previamente verifica. Y si no es una orden adecuada, pues él no logra consolidar la instrucción y simplemente no hace nada. No le responde al usuario, no había nada, pero pues al ver el usuario que no interactuó con ninguna acción, pues uno como usuario, que es el que tiene la razón, la lógica, el pensamiento, el análisis, pues sabemos que no ocurrió nada, ¿ok? El decodificador es donde se convierten las instrucciones que nosotros hablamos de números, de letras. Cuando nosotros hablamos por allá en los sistemas binarios, acá le voy a colocar que colocamos los famosos ceros, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Aquí, eso que estamos viendo efectivamente puede ser una palabra o una cadena de números que me representan algo. ¿Y qué es ese algo? Pues efectivamente, si yo convirtiera esa cadena de símbolos, de dígitos en señal digital, más o menos me quedaría como le voy a pintar eso. Voy a hacer los 4 primeros en señal digital. Arranca en 0, ¿cierto? De 0 pasa a estado 1, de 1 pasa, sigue en estado 1, sigue en estado 1, 1, 2, 3, 4, 1, sigue en estado 1, sigue en estado 1, sigue en estado 1, sigue en estado 1, 4 unos, ¿correcto? Ese es 1, la señal. Y vuelve y cae a 1, a 0, perdón. Y vuelve y arranca a estado 0, 0, 0, 0. Entonces, lógico, es una señal bien definida, ¿no? Con la que está yendo medio chuecona, pero más o menos sería así. Si hubiese una señal como la que voy a digitar acá, inicialmente que sea 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ah, no, no escribió. Digamos que sea más o menos 0, 1, no, bueno, 1, 0, 1, 0, 1, digamos así, una señal de 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces, tenemos ahí efectivamente una señal de arranca en 1, ¿cierto? Hagamos la señal acá nuevamente, arranca en estado 1, ¿cierto? Cae a 0, perdón, cae a 0, pasa a 1, ¿sí ve? Pasa a 0, cae a 0, y vuelve y pasa a estado 1. Entonces, así es la señal que regularmente vemos nosotros en los diferentes sistemas que nos informan los medios publicitarios, la famosa señal digital. Entonces, a esa señal la que llamamos señal digital. Son impulsos eléctricos de bits únicamente. Estos son los famosos bits, ¿cierto?
ahí lo coloco en mayúscula, que si unimos 8 de esos bits, entonces me va a dar por igual, 8 es igual a un byte. ¿Sí? Entonces, ahí ya te estaremos representando un byte. Aquí en la parte superior de esta parte, ¿cuántos bytes tenemos? ¿Cuántos bits tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Menos el 0 que a la izquierda no vale nada, entonces tenemos 17. Entonces aquí tenemos un tren de señal digital que más o menos corresponde a esta que estaba medio pintando acá, ¿cierto? Entonces así es como llega la señal al sistema operativo, al computador. En ese tipo de estructura, cuando hay una película de Matrix, una película del espacio, de la informática, de la NASA, le pintan a uno esta figurita entre ondas de arriba, de 1 a 0, de 1 a 0, para que la gente entienda que es una señal. Pues obviamente no todos van a llegar en esa figurita, puede que lleguen como llegó la señal de arriba, o puede que llegue todo en esta 1 y esta todo 0, pues depende el tamaño, el valor de esa instrucción, de esa palabreja, ¿correcto? Bien, borremos. Borremos toda mi señal digital. Bien, entonces, bajo esa figura, efectivamente, ¿qué se ejecuta dentro de la CPU? Entonces, es donde se relaciona la operación. Cada parte de la CPU que es necesaria para definir, para activar, para procesar, para ejecutar, son instrucciones, son órdenes que se definen y se ejecutan para que se realice determinada actividad. ¿Qué actividad? Una entrada, una salida, un procesamiento, un almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de reescritura, entonces estamos hablando dentro de una memoria ROM, cierto que estamos volviendo a memoria ROM, sabemos nosotros que es una memoria que es de solo lectura, pero muchas veces necesitamos reestructurar la instrucción, reordenarla, porque necesitamos volver a reprogramar nuestro computador. Entonces le volvemos a escribir las órdenes para que él tenga en cuenta que va a cambiar la arquitectura, la configuración, el reconocimiento, etcétera, etcétera. La escritura diferida o reestructurada es un método de almacenamiento en el que los datos se escriben, ¿cierto? Bien sea en la memoria caché o en la memoria del tipo de nivel L1 o la memoria de nivel L2, etcétera. Entonces, el procesador está en capacidad de dar esa instrucción, dependiendo de la prioridad del usuario que haya enviado esa instrucción. Claro, siempre el procesador va a estar a la mano y a la disposición del ser humano, o sea, del usuario. Eso no lo pierdan de vista. Bien. Entonces, vemos en pantalla efectivamente las partes físicas del procesador. Entonces, vemos que nosotros muchas veces vemos solamente la cajita, esta. Me perdí el mouse, acá está. Esta cajita que estoy encerrando efectivamente es una lata, correcto, que está protegiendo todo el circuito del procesador. ¿Por qué va debidamente protegido? Porque es que si no protegemos los circuitos del smog, del polvo, del ambiente, del entorno, pues las moléculas de los semiconductores no van a funcionar adecuadamente. Entonces, cuando una capa de polvo se cae sobre un circuito, efectivamente interrumpe la buena comunicación, la buena disposición de ese elemento para que se dilate, se contraiga, se expanda y pueda proceder a la transmisión, o sea, al transporte de la información, al transporte de los datos, al transporte de las instrucciones, al transporte de las direcciones. Entonces, los elementos que facilitan la semiconducción de datos de la señal digital tienen que estar debidamente protegidos. Por eso usted, aparte que la corriente, pues, no puede estar al aire libre, la corriente va entre un encauchetado. Eso mismo le ocurre a la señal digital. La señal digital no es que a uno le pase un voltaje de un amperaje de corriente, no, la señal digital no tiene amperaje ni tiene voltaje. La señal digital tiene unos impulsos electromagnéticos, ¿cierto?,
que solamente dependerán de un estado 0 o 1. Y pues ahí uno solamente sentirá una pequeña vibración en la mano si llegara a coger un cable de transporte de datos o transporte de señal digital. Entonces, y se recurren es porque efectivamente lo que se busca es garantizar lo que llamamos nosotros en las clases anteriores, ¿cierto? Una efectividad y una eficacia del transporte de los datos de un punto a otro. Transporte de la ALU a la unidad de control, a la memoria, a la caché, etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro de esos elementos allá, efectivamente, recuerden que nosotros veíamos, así como los sistemas operativos tienen un núcleo, tienen un kernel, el procesador también tiene su núcleo, tiene su kernel, pero obviamente este es físico, este es el que establece otro circuito pequeñito que es el principal presidente, el principal gobernante de nuestro sistema. Es el gobernante de los gobernantes. Entonces el núcleo efectivamente es un circuito que facilita al procesador solicitarle la arquitectura central del sistema. El procesador con todos los elementos que contiene es el que gobierna, o sea, el procesador no es allá un circuito encerrado, no, el procesador es el conjunto de elementos, así como hemos definido el concepto en sistemas, en informática, que sistemas es el conjunto de elementos que interactúan entre sí, acá también ocurre lo mismo, no se escapa del concepto. El procesador no es un circuito aislado que se llame procesador, no, él está compuesto por otros elementos que juntos entre sí, como dice el concepto de sistema, llevan a un feliz término y a un feliz puerto. El procesador efectivamente en su núcleo central tiene los diferentes sensores térmicos de calor, de temperatura, un gradiente de temperatura que le establece hasta qué límite puede tener la frecuencia de la fricción de la información. Porque aunque ustedes no lo crean, efectivamente los datos generan fricción. Cuando usted roza su dedo sobre el touch del portátil, usted tiene un pequeño desgaste de la huella. No se da cuenta ahora, pero al cabo de 20 años, usted no va a tener la huella igual porque la ha estado rozando con el touch del PC. Igual ocurre con las llantas se desgastan a pesar de que aparentemente ruedan, pero mentira, están haciendo fricción con el piso para poder tener adherencia y arrastrar la maquinaria que lleva arriba, todo el cascarón. Entonces eso es, uno dice muchas veces, pero ¿por qué se me desgasta el talón si yo camino bien? Pues es que la presión que ejerce cuando usted siente el talón, ese pequeño roce que usted no se da cuenta, es el que va rasgando y rompiendo la molécula del caucho y lo va desgastando paso a paso al cabo de no sé, tal vez 2 meses, un mes, tiene ya un tacón que está en perfectas condiciones, lo tiene desgastado de un ladito. Es donde usted sentó más que todo el pie para desplazarse y moverse de un punto a otro. ¿Correcto? Perdón, un segundito. Jenesita, te llamo una horita, ¿sí? Ah, perfecto. Ya me enviaste todo, listo. Ok, chao. Listo. Entonces, bueno, borremos pantalla. Borremos pantalla. Muchas veces nosotros los ingenieros desconocemos la estructura de un procesador y es importante conocerla porque conociendo el procesador, sus características, su configuración, su arquitectura, podremos saber las capacidades de procesamiento de datos, de velocidad, de confiabilidad, de arquitectura, de lo que vamos a hacer, de que nuestra máquina sea o no sea capaz, de que sea muy veloz. Entonces, cuando uno dice, yo tengo una super máquina que procesa, trabaja, le cargo, le abro 1000 ventanas y sigue trabajando como si nada. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen procesador. Una de las características es que
uno puede cambiar muchísimos periféricos, irle adaptando un periférico cualquiera de entrada, de salida, de almacenamiento, le puede cambiar una buena cantidad, mientras que los procesadores regularmente uno puede cambiar tal vez uno o tal vez dos, ¿sí? Para el siguiente nivel. De ejemplo, yo cojo un procesador Core i5 y lo más que lo puedo llegar a cambiar a ese computador le cambio el procesador Core i5 y a ese computador le coloco un Core i7. Lo más que le puedo llegar es a Core i7, porque ya no le puedo colocar un Core i8, Core i9, Core i10. ¿Por qué? Porque la arquitectura, la configuración, el procesador lo reconoce, pero cuando él comienza a procesar información, me dice, no, me mandaron un ejército de bobitos. Es como cuando uno tiene una secretaria y le manda las tareas y la secretaria normal le responde a la misma velocidad que uno necesito esa tarea, una carta, para entre media hora, pum, a la media hora está la carta. Necesito un tal cosa para entre 10 minutos, pum, a los 10 minutos está tal cosa. Pero cuando yo mejoro mis tiempos de preguntas, entonces digo, necesito la carta y la tarea y la miradita dentro de 10 minutos, la secretaria me dice, ay, no, yo no puedo porque es que solamente alcanzo a hacer la carta. Entonces, el procesamiento del periférico del elemento está más lento, no tiene esa velocidad, no tiene esa capacidad. Entonces, cuando uno piensa en cambiar la secretaria o piensa en cambiar o aumentar la secretaria, si es el caso, ¿cierto? Que pues sería lo más errático que pueda haber, pero entonces es cuando uno tiene que decirle, no, me toca contratar y cambiar el perfil de las personas. Entonces, como en el perfil, uno contrata a una personita que trabaje a la misma velocidad de uno. Entonces, ya podemos hacer la carta, dar el mensaje y mirar para un lado y al mismo tiempo a los 10 minutos. Entonces, ya estamos trabajando de igual. Eso ocurre con el procesador. El Core i5 tiene una cantidad de elementos, dispositivos, periféricos que trabajan a su velocidad. Y los periféricos tendrían una capacidad para trabajar al siguiente nivel. Entonces, le puedo cambiar un procesador de Core i5 a Core i7 y los elementos pueden dar la talla de trabajar al mismo ritmo del Core i7. Algunas tareas, efectivamente, que le pide el Core i7 al sistema que tenía anteriormente, no las podrán hacer. Entonces, si no son prioritarias y necesarias para el usuario, pues pasan de agache. Y de por sí que muchos usuarios cambiamos nuestro procesador y no utilizamos algunas tareas que podían colgar al sistema, al procesador. De pronto no graficamos, de pronto no trabajamos tareas de multimedia en los mismos momentos, de pronto para nosotros es transparente que se bloquee en el cambio de una aplicación a otra. Entonces uno le da un tiempito a la máquina y de pronto en ese tiempito la máquina logra resolver la situación de capacidad de procesamiento y pues para uno es normal. Pero mentiras, esos son tiempos de respuesta en las que una vez, no sé si les ha pasado que usted abre un archivo y le dice, este archivo no responde, esta máquina no responde. Es porque ahí tiene algún conflicto de muchas razones, entre ellas configuración, entre ellas arquitectura, entre ellas direccionamiento de algún elemento que está mal configurado, entre ellas el propio procesador no está debidamente bien configurado o se le fundió algún condensador, algún microcircuito y pues ¿y por qué se funde? Porque si hubo algún cambio, alguna situación, algún cambio de voltaje, de corriente, pues eso, el procesador logra superar un pequeño soldado que se le muera por ahí en el camino y lo logra superar, pero anda flaqueando siempre que pase por esa calle, como una llanta cae sobre ese hueco. Bien, entonces el socket, pues como estamos viendo en pantalla, es un pequeño dispositivo, ¿cierto? Donde dependiendo el tipo de procesador, fíjense que este procesador tiene una matriz de pines y este procesador tiene una cama de puntos, ¿cierto? Que van simplemente a hacer contacto. Entonces, este VGA también tiene una cama de contactos de puntos que van a hacer contacto con el socket. El socket es este que está acá, que estoy señalando, efectivamente, es el que va a recibir. Eso tiene un derecho, o sea, no es que uno aquí en este cuadrado yo lo coloco y ya, lo chambón. No, como todo en la vida tiene un derecho
y un anverso. Entonces, este procesador, cualquiera de que sea con pines, o sea con contactos, lo coloco en este socket, tendrá un derecho, así se vea igual en sus 4 esquinas. Él siempre va a tener una guía. Aquí no alcanzamos a ver bien la guía, pero bueno, aquí más o menos creería yo que la guía la alcanzamos a ver. Aquí tenemos una guía y acá tenemos otra guía. Entonces la vamos a colocar sobre estas guías en un debido derecho, porque de pronto a la fuerza, algunos osados, personal de mantenimiento, sobre todo el de pines. El de contacto no hay problema porque lo mucho no puede dañar, es una esquina y la dobla o la rompe, pero el de pines, si una patica de estas no engrana adecuadamente sobre estos huequitos que se llaman socket, pues estas paticas se van a perder, se van a romper. Y pues con que usted rompa una patica de esas, ese procesador de 300.000 pesos no sirve ni para la basura porque la basura hace estorbo. Entonces, eso tiene un derecho que no se les olvide. El socket o zócalo de la CPU es un sistema electromagnético, ¿cierto? Electromecánico instalado de forma fija en la placa base de o sea, la mainboard. Este es un elemento que tiene una tapa de seguridad que yo levanto esto con una pequeña palanquita, abre la puertica y yo coloco acá mi procesador. Y puedo tener diferentes modelos y elementos de procesadores, de pines, de contactos, de puntos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el de LGA, matriz de control de rejilla. Entonces, aquí la parte central que estamos viendo acá, y la dejo señalada, son todos los condensadores. Ellos no hacen contacto con nada. Los que hacen contacto con el entorno son estos punticos que vemos acá o estos pines que vemos acá. Igual son los mismos, pero pues obviamente la nueva tecnología se ha dado cuenta que no requerimos de tener estas paticas, sino que simplemente se haga un contacto que facilita el engranaje con el zócalo y con los demás circuitos y que es más eficiente. Entonces, si yo coloco dos manitas juntas, es factible que cuando le meta una patica de estas al zócalo, de pronto por fabricación quede torcida y solamente requerimos que sea un nanomilímetro para que una patica de estas se parta. Así de sencillo. Y mucho más si el usuario torpe lo mete al revés, de la punta a la izquierda a la derecha, etcétera, etcétera. El PGA, matriz de rejilla de pines, esta que estamos viendo, y el BGA, matriz de rejilla de bolas, ¿cierto? Entonces, aquí no la vemos muy bien, pero pues son unos pequeños punticos redondos que hacen contacto con otra cama muy parecida a esta, pero en el zócalo, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos acá? El sustrato. Como se dan cuenta, la flecha quedó perfecta. Ahí tenemos todavía algunos microcircuitos, ¿cierto? Que le ayudan a algunos bancos de control. Aquí vamos a encontrar por lo menos la CPU, la unidad de control principal de nuestro procesador. Todo esto es nuestro procesador. Al centro están los diferentes circuitos que le ayudan al procesador a controlar, a almacenar, a procesar las diferentes instrucciones, órdenes o direcciones que se generen por la actividad de su entorno o del sistema operativo. El sustrato es la PCB, circuito impreso, en donde se va a instalar el chips. Entonces, el sustrato es como el lienzo, es la manta donde usted va a pintar, en el caso de un pintor, la imagen que quiera representar. Acá, en el caso de la informática, es toda esa tableta verde que estamos viendo acá. ¿Sí la ven ahí? Esa pasta verde, ¿cierto? Ese es el sustrato y ahí en eso se le pincha, se le coloca, se le instala, se le pega, se le adhiere, como quiera, los elementos, los circuitos, los pines, lo que sea necesario para que se cree adecuado. Claro, esto no lo hace el ser humano manualmente, esto hay unas máquinas especializadas, montadas, preparadas, lo que llamamos de manera sistemática y de manera sistémica. Entonces, tengan ese concepto a la mano.
El DIE es el cuadrado de pastilla que contiene todo el circuito, ¿cierto? Entonces, ese es el famoso DIE. Se ve como un pequeño elemento negro alrededor, lo que están viendo ahí, efectivamente, que sobresale del sustrato alrededor del mismo, y pues es el donde va engranado y encajado nuestro procesador. El IHS también se conoce como el DTS, de difusor térmico integral, pues es un elemento que está debidamente diseñado con el material adecuado para atraer la calor, ¿cierto? Y extraerla de los demás circuitos. Entonces, el IHS se encarga de concentrar la calor en él para que no afecte la calor a los demás circuitos. ¿Por qué se genera calor? Por lo que les acaba de comentar, por las diferentes fricciones y las velocidades que genera el procesador atendiendo a todo su público. Cualquiera diría que un procesador se la pasa de gorra, como cuando hablamos que un gerente se sienta a rascárselas. No, efectivamente el procesador trabaja desde que prende hasta que apaga. Así usted tenga el computador ahí quietico sin hacer nada, el procesador está trabajando, está midiendo cuánta batería tiene, como nuestro cerebro. Nosotros podemos estar durmiendo, pero el cerebro está trabajando. Podemos estar sentados, pero el cerebro está trabajando. Le está mandando señales al cuerpo para que tenga una postura sentada, ergonómica, etcétera. Le está mandando señales para que el cuerpo tenga los sensores de calor, de temperatura, de sudor activos y estén trabajando. Eso ocurre con el procesador. Y por eso hay bastante información. Bueno, no ya vemos información, ya vemos datos. Hay bastantes datos que van de un punto A al punto B. Y ese desplazamiento de órdenes, de instrucciones, de direcciones, generan fricción en su desplazamiento. Cualquiera diría que no. Cualquiera dice que en un cable no hay fricción. Claro, la corriente también tiene fricción. Cuando se pasa por medio de la molécula del material, del cobre, del platino, de lo que sea, pues genera una fricción. Las moléculas se alteran, ¿cierto? Entonces ese movimiento de moléculas que para nosotros es transparente, ¿cierto? Pues efectivamente lo que va haciendo un desgaste. Por eso un cable, cuando usted lo coge al cabo de 10 años, 5 años, el cable se ve como todo sonso, todo débil, se dobla fácilmente, no tiene esa rigidez de técnica que cuando era nuevo, etcétera. Y pues, lógico, cuando uno no sabe del tema, pues para uno un cable hoy o en 20 años es lo mismo, para uno es transparente. Bien, también tiene un disipador. Ese disipador es el que precisamente extrae toda la calor que ha podido extraer nuestro IHS. Y aquí, efectivamente, como él lo que hace es concentrarla, ese es como un guardián o un recepcionista, una recepción. El que atiende la recepción le diga, sí señor, sigue y se sienta, sí señor, sigue y se sienta, sí señor, sigue y se sienta. Entonces a todo el mundo manda la silla. El IHS se encarga de coger la calor y mantenerla ahí guardadita, pero como no se puede quedar ahí eternamente porque puede ser una bomba de tiempo, entonces está el disipador. El disipador se encarga de coger la temperatura de la calor que sobre alrededor y la extrae de donde se encuentre y refresca y hace cambio de vientos y de temperatura. Entonces, para mantener a todo el mundo debidamente fresquito, tranquilo, que las moléculas de los diferentes elementos estén refrescadas, porque lo que sufre una molécula, recuerde que dijimos que los datos son señales digitales, electromagnéticas. Esa señal electromagnética sigue siendo un pequeño impulso eléctrico muy suave, de bajo voltaje y de bajo amperaje, no sensible, pero sigue siendo una afectación a la molécula. Entonces, la molécula recibe ese impulso, esa descarga y logra trastornarse. Cambia de estado positivo a estado negativo o viceversa, etcétera. Entonces, eso hace que los elementos se vayan calentando, pues no enfriando, calentando.
dentro de ese movimiento de la molécula, y al cabo usted coja un cablecito, al cabo de una hora, el de corriente, coja un cable de corriente y al cabo de 2 segundos, si es bastante grueso, ese cable está caliente. Y uno dice, hay varias formas de ponerse caliente, porque le está mandando, le está corriendo más voltaje por ese pequeño túnel que lo que está capacitado. Entonces, por eso hay cables de media, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, etcétera, de 1/4, para que efectivamente el amperaje y el voltaje tenga la capacidad de poder desplazar de plenitud. Como cuando uno manda 5 carros de carreras como los de Montoya por la autopista norte, pues es una porquería porque los pobres carros primero no van a caminar por allá. Segundo, no está la capacidad adecuada de la velocidad que los carros pueden despertar y despegar, entonces no van a despegar nunca porque el ancho de la vía no le da la capacidad para colocar los 8 carros en línea. Entonces podrán trabajar 4 o tal vez 3 porque necesitan un pequeño espacio para ellos poder ubicar adecuadamente los carros. Bien, las diferentes empresas que hoy en día conocemos a nivel mundial, pues hay muchísimas. De las que sobresalieron en el mercado de la informática, está la Intel y está la AMD. La Intel es la encargada de toda la arquitectura RISC, y la AMD es la que está encargada de la arquitectura x64. La arquitectura RISC es la que se encarga, que es la Intel, de recibir más tasa de órdenes por unidad de proceso, mientras que la tecnología x64 es la que recibe más tasa de procesamiento con el mínimo de instrucciones llegadas. O sea que significa que mientras que el Intel hace como una especie de embudo para recibir las instrucciones, él espera recibir 20 órdenes y poder comenzar a procesar. Mientras que la AMD recibe efectivamente, a medida que va llegando, va procesando las diferentes instrucciones. Ambos tienen, bueno, no soy el experto en tecnologías de procesadores y arquitectura, pero pues ambos para mí tendrían la razón. Solo que efectivamente se ha probado de que la tecnología RISC es mucho más veloz que la tecnología x64, que es la que está a cargo de la AMD. Estas dos tecnologías en las diferentes empresas de IBM, marcas de computadores, teléfonos y demás, obviamente, pues van dejando una huella. Las palabras Caro. Entonces, hoy en día, la mayoría de los computadores del mundo funcionan con las dos arquitecturas, perdón, con las dos tecnologías. Entonces, la tecnología AMD con la tecnología x64 está debidamente casada. Los fabricantes de procesadores en el mundo, que son Intel y AMD, tienen hoy en día un competidor nuevo que está saliendo, que se llama el I/O. El I/O es de la marca de la Apple. La Apple utilizaba tecnología en los años 90, 2010, tecnología AMD. Se trasladó a la tecnología Intel porque las velocidades de las instrucciones eran mayor y no estaba en capacidad de recibir todo ese mundo de instrucciones a partir del 2010. Entonces se trasladó a la casa de Intel. La casa de Intel mejoró sus diferentes procesadores y hoy en día pues existe el Core i11, que bajo la tutela y el nuevo fabricante de la iOS es un procesador técnicamente Apple, pero pues porque hay muchísima instrucción de ejecución por segundo. Entonces, esta tecnología tiene su propio fabricante, creo que se llama Silicon Valley, es la nueva fabricante de la tecnología I/O, con arquitectura RISC, que efectivamente es el encargado de tener la nueva producción de procesadores. Significa que tendremos en el mercado y en el medio otro actor, otro operador de procesadores a la medida.
pues esto generará una nueva línea de dos conceptos, de tecnología y de arquitectura. Recuerden que la arquitectura es la cantidad de elementos que tenga a su disposición, su configuración y demás. Mientras que la tecnología son los procesos y la cantidad de instrucciones que se puedan procesar por, digamos, en cristiano, en napolitano, por segundo, porque pues allá no se procesa por segundo, se procesa por micronanosegundos, de centésima de segundo. Entonces, ese es otro concepto diferentísimo. Bueno. El Intel, efectivamente, igual que la AMD, tienen sus propias referencias. Entonces, el nombre indica la característica del procesador, que dice Core i5, Core i7, 8665, U procesador. Eso es la referencia completa. Y cada una, pues, para el fabricante se indica una característica específica. Entonces, le van colocando una referencia. Vemos en pantalla, espere, borramos acá esto y le señalo acá. Vemos en pantalla toda esta referencia que está aquí debidamente montada. Pues aquí está ampliada, pues obviamente eso es, para uno es simplemente una referencia y una marca, y lo ve uno pequeñito, por allá en un rincón del circuito. Entonces tiene el Intel, R registrado, marca registrada, Core i5, Core i7, ¿cierto? Una referencia de fabricación y producción, una secuencia de orden de pedido, de orden de lote, una secuencia de fabricación de tecnología. Entonces, esto contiene todo lo que la empresa quisiera tener a la mano con una sola lectura. El brand, ¿cierto? Espera que llegó otro muchacho. El brand efectivamente indica la marca del procesador, si es Intel, si es Core, si es Pentium, si es Celeron, la referencia de esa marca. El brand mother indica la cantidad de núcleos o como la versión. Técnicamente, acá la voy a señalar, que se me hizo el procesador. Este es el primero, que ya lo vimos. Ese es el segundo, el Core i7, y este sería i7. Entonces, técnicamente es la versión. Venga a ver qué dice este muchacho que llegó acá. Profe, disculpe entrar tan tarde. Bueno, ok, bienvenido. Está reparando. Bueno, ok. Yes. Bien. Los siguientes dígitos, estos que les voy a marcar acá. Prendió el perro la cámara. Bien. Yes. 8650 corresponde al indicador de producción. Es una secuencia que toda empresa pues en sus productos va generando, ¿cierto? La cantidad de dígitos en las velocidades que tiene, el almacenamiento, el procesamiento. Entonces, a eso se refiere. El modificador de marca, i7, i5, i3, el indicador de generación, el ejemplo es el 8, donde el 8 es la siguiente generación. Uno dice Core i5 generación 1. Entonces significa que el Core i5 salió una versión, el Core i5 dos versiones, el Core i5 tres versiones. Entonces ese numerito le indica, cuando usted vaya a Unilago le van a decir qué Core i5, qué versión tiene, qué generación es. Ellos manejan mucho la palabra generación. Entonces al principio uno dice, pero ¿cómo así? Luego no es 5 la generación. No, Core i5 es una cantidad de núcleos, ¿cierto? Entonces hay un procesador que tiene 5 núcleos, pero de versión 1, versión 2, versión 3. Y luego pasamos al Core i7, versión 1, versión 2, versión 3. O sea, dentro de cada versión hay subversiones, para que ustedes lo tengan en claro. Y eso efectivamente hay que tenerlo en cuenta porque usted de pronto ahí compra un procesador, ejemplo, solamente su sistema de información le puede llegar a recibir Core i5 todas las versiones, o sea, generación 1, 2, 3, 4, hasta la 5, o hasta la 7, o hasta la 10. Pero si pasa de la Core i5 a la Core i6, ya su máquina no le reconoce ese procesador. Entonces, muchas veces están en las especificaciones de los procesadores que los sockets
las board y los elementos solamente van a ser reconocidos dentro de la versión principal de los núcleos. Entonces, o sea, dentro del brand de marca. Core i5, Core i7, que es la primera versión. La segunda versión dentro de la versión es el indicador de la generación, o sea, lo que llamamos el indicador de generación. El SKU, el número de dígitos, efectivamente establece la cantidad de procesos que establece ese procesador. Y los dígitos establecen si es un procesador de 8, 16, 32. Así estemos dentro de una referencia de un procesador de 64. Dentro del procesador también tenemos núcleos y procesadores pequeñitos que trabajan a 8, a 16 o a 32. O sea, también es importante tenerlo en cuenta porque por eso es que muchas veces se bloquean los computadores, ¿no? Está reparando la luz del sector. Ah, caracho. Ah, bueno, listo, yo no te preocupes. Bueno, continuemos. El nombre indica la característica del procesador, el socket AM4, modelo, número de cliente, etcétera. Hay diferentes, el AMD maneja de pronto nombres de versiones. El AMD tiene otra estructura de poder identificar sus diferentes versiones de un procesador a otro, mientras que la Intel, pienso yo, que consiguió una muy buena identificación y referencia para los usuarios del mercado. Entonces, el usuario del mercado fácilmente puede decir Core i5, Core i7, efectivamente, pero pues el AMD dice Rich, dice SEC, otras referencias que hay veces a uno no se le quedan en la cabeza. Entonces, por ese lado, pues le tiene una muy buena delantera. Pero bueno, de todas formas, el Intel sí tiene un muy buen rendimiento en sus diferentes arquitecturas en las que ha venido trabajando en sus procesadores. La mayoría de los AMD se refieren a un número, la versión 17000, 1700, 2000, X 2000, y tiene las mismas características de identificación que la Intel. Ya les había enseñado dónde conseguir las características del procesador. Si ustedes recuerdan, yo les había mostrado aquí en mi pantalla, activemos acá, aquí donde dice configuración, ¿cierto? Ahí uno se mete a ese botón y pues le aparecen los elementos que puede llegar a trabajar. Aquí hay un botón que se llama sistema, un elemento, un dispositivo, un apartado, como lo quieran identificar. Borremos pantalla, tiene mucha flechita. Uno se mete a mirar qué arquitectura tiene, qué configuración tiene al sistema y automáticamente le aparece la arquitectura de su máquina, una AMD, un Intel 100%, procesador, etcétera, 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 del rendimiento. Entonces, ahí establece todas las características de su máquina sin ningún inconveniente, ¿correcto? Aquí en la parte izquierda, igualmente el resto de información. Bueno. Bueno, también no olviden entonces, tanto la AMD como la Silicon Valley hoy en día, ellos trabajan a una capacidad de procesamiento de transmisión de datos. Los primeros procesadores trabajaban a 4, luego pasaron a 8 y luego pasaron a 16. Cuando nacieron por allá con la época de los 8, que eran los TLC-80, o sea, hace como 80 años, 90 años, efectivamente, para uno era una velocidad espantosa, era, mejor dicho, sobrepasaba todas las velocidades, porque hasta ahora estábamos despertando nuestra mente con los procesos de la máquina. Hoy en día nuestra mente va un poquito más rápido que los procesos de la máquina. Y por eso a veces uno dice, uy, esta máquina es muy lenta. Es porque nuestra mente está un poquito más en capacidad de procesar más datos que los que nosotros podemos estar trabajando, ¿ok? Entonces,
bueno, ahí lo importante de los procesadores es que ustedes también pueden cambiar el procesador, no solamente puede cambiar el teclado, no solamente puede cambiar el mouse, no, también puede cambiar un procesador, ir a la tienda y decir, bueno, yo tengo un procesador, tiene que saber si más o menos, porque si no cuando llegue allá donde el parroquiano de Unilago, donde el técnico, puede haber dos cosas, que el tipo sea sincero y le diga, sí, tiene una versión antigua o ese procesador lo puede modificar, bien. De eso hay pocos. Y muchos de los que si usted va y se equivoca y no sabe pedir los dulces, pues el tipo le dice, uy, no, ese procesador es una porquería. Por eso es que su máquina se bloquea. Porque es cierto que se le bloquea. Entonces ya de una vez lo condiciona, ¿sí? Le hace una minería mental para que usted responda lo que el tipo quiere que responda y usted se convenza. Entonces uno con un burrito dice, sí, oiga, sí, se me bloquea. Y fue por allá que se le bloqueó una sola vez en la vida, pero no. Entonces, si usted no conoce la arquitectura de su máquina, es factible que el técnico le meta los dedos a la cabeza y le diga, no, ese procesador está, pueda que esté a la raya, pero el tipo por vender le mete otro procesador de peor o mejor calibre. O si su procesador es tan bueno, pero solamente requiere cambiarle otra arquitectura, otros elementos, él le cambia el procesador bueno y le pone uno regular o a la medida que usted no se dé cuenta y usted se va para la casa pagando, convencido de que pagó por algo más y pagó fue por algo menos. Su máquina era un Intel Core i7 versión 8, generación 8. Entonces, usted tenía, van y le colocan un Core 7 versión 1. Entonces, ese pueda que de pronto tenga un menor ciclo de reloj de respuesta, pueda que tenga menos memoria caché, pueda que logre identificar los procesos de gráfico y video. Y su procesador nuevo que tiene Core i5 versión 1 ya no le va a reconocer eso. Y como muchas veces los usuarios no hacen tareas tan pesadas, sino lo básico, abrir una cartica, leer una cartica, abrir el Excel, leer un archivito, y de ahí no pasan, ¿cierto? Entonces, pues para él está bien, ¿no? Súper bien, me quedó volando la máquina, eso mejor dicho ahora casi que me trae la respuesta y me trabaja solo. La gente se va convencida, porque aparte de eso, el vendedor le dijo a usted inteligencia, minería, eh, lo condicionó para que usted se vuelva súper convencido. Entonces, por eso es importante conocer, identificar las características, las tecnologías, la arquitectura, el engranaje, tener claramente el problema. Cuando uno va donde el médico y me dice, doctor, muy buenos días, me duele. El tipo le dice, sí. ¿Y dónde le duele? No, me duele. ¿Pero dónde le duele? No, me duele. No, pues a toca ir a donde el médico y dice, mire, me duele la cabeza izquierda del frontal derecho, pues de pronto uno no será tan técnico y no irá del determinado punto, pero uno tiene que señalar con las palabras básicas del ser humano qué le duele, dónde le duele, desde cuándo le duele, por qué le duele. Pues uno cree que el médico se las sabe todas. Cuando uno llega donde el médico, el tipo ya tiene la bola mágica y le dice, usted le duele la uña izquierda del dedo gordo del pie derecho desde hace 24 horas a razón de una calentura, etcétera. No, 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 el tipo no sabe nada. Eso pasa con las máquinas también. Uno las lleva a donde el técnico y tiene que decirle, la máquina no está funcionando porque abrí dos archivos y se bloqueó, teniendo una configuración así, 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 para que el tipo diga, este no le puedo echar un cuentazo, ¿sí? Entonces es importante porque el tipo de entrada le va a decir, es que usted tiene un procesador Core i5 y le tiene montado Windows 8. Y ya ustedes, sí, ¿verdad? Y es que el Windows 8 consume memoria, la lata, y no le permite trabajar todos los proyectos. Y usted, ¿verdad? Entonces le voy a bajar a Windows 7 y usted se baja del sistema de administración de un buen celador para colocarle un recrutica de celador. Entonces, imagínense. Pero bueno, por ese motivo, eso que le pase a un parroquiano, pero ustedes como ingenieros, ojo, pilas, ustedes no pueden tener ese... tampoco es ir a tirárselas del super sabio, del técnico, porque pues al técnico también le va a dar piedra que de pronto usted vaya allá y sea, que no, que otro... No, es que no,
usted lo lleva, le da ciertas características de manera respetuosa, lo escucha y lo va guiando también para que el tipo se logre enfocar, porque igual que el médico no sabe exactamente dónde le duele, porque uno va a decirle al médico, doctor, me duele la barriga, y la barriga pues es un elemento grande. Entonces él comienza a tocar. Y por eso algunas mamás dicen, ay, pero es que fui donde el médico me comenzó fue a tocar toda. No, él tenía que tocar exactamente el punto donde le estaba doliendo para saber qué posiblemente era. Porque el médico sí estudió y sabe que en esa zona cruza el cable A, el cable C, la barriga C, la páncreas, una cantidad de aparatos que uno tiene y pues uno no sabe que por ahí cruzan muchos elementos y ahí están. Entonces el tipo sí sabe que si le pincho en tal lado, y le duele, es porque es tal cosa. Si le toco el otro lado y le duele, es porque es la otra cosa. ¿Ve? Es por eso. Lo mismo pasa con los técnicos, compañeros. Entonces, para que ustedes tengan esa claridad meridiana. No se la pueden conocer todos, sí, no es un delito que usted diga, no, es que yo no sé formatear, yo no sé instalar. Mire, instalar un procesador es, así técnicamente sí les digo que es muy simple. Pero pues efectivamente, ¿qué tiene que conocer de su procesador? La versión, la generación, la referencia, ¿sí? Y estando usted en ese tema, usted tiene que conocer muy bien la configuración de Windows. Entonces, Windows lo que pasa es que como no sabemos leer, Windows en sus primeras lecturas dice, este Windows le permite reconocer procesadores de la versión tal a la tal. Y uno dice, uy, ese técnico, ¿cómo es de sabio? No, lo que pasa es que el man fue y leyó lo que tuvimos que haber hecho nosotros. ¿Sí? Entonces, la pereza no pudo dejarnos leer. Entonces, el tipo ya con dos repasaditas que le haga esa lectura y estar practicando todos los días, pues el tipo es, uno dice, uy, tan sabio. No, es que dice el cuento, la experiencia hacia el maestro. ¿Ok? Bueno, mis queridos compatriotas, entonces creo que pues ha habido hasta ahí el ejercicio de este tema de los procesadores, que es un punto importante, que lo cruzamos con los sistemas operativos, que son los dos puntos importantes de nuestro sistema de información, que no hay que olvidar que nuestro sistema de información para nosotros los ingenieros es el pinche computador, que efectivamente es el que nos permite procesar, adaptar, almacenar, entrar, capturar, etcétera, etcétera, los datos, ¿sí? Y que todo está dado a través de una serie de capacidades de almacenamiento, de capacidades de procesamiento, que está dado en medidas como las medidas del ser humano en su vida regular, el metro, el centímetro, el kilómetro, el litro, ¿cierto? En informática también tenemos unos indicadores, unos instrumentos que nos permiten medir capacidad, velocidad, procesamiento, entrada, salida. Y en telecomunicaciones, pues ni se diga, compañeros, porque es que en telecomunicaciones efectivamente, donde se trata la conectividad de las redes, donde se trata la conectividad de los elementos, pues prioriza mucho qué tipo de procesador tenga, qué arquitectura tiene, qué tecnología tiene. Entonces, esa es parte. Aquí, entonces, mis queridos compañeros, les voy a colocar una pequeña tareita para mañana, o para el lunes, más bien, para que me averigüen adecuadamente, ¿sí? Me hacen un trabajito, acá lo voy a colocar, voy a abrir esta hojita, abramos aquí un archivo nuevo, acá. Entonces, consultar, coloquémoslo acá, consultar las últimas generaciones de procesadores, de entre los cuales tenemos el Intel, bueno, las últimas generaciones, ustedes me lo van a averiguar. Últimas generaciones. Entonces, conceptos importantes, su arquitectura. Su arquitectura. Concepto importante, su tecnología. ¿Cierto? Tecnología. Las casas fabricantes de esos procesadores,
las últimas versiones, las últimas generaciones del procesador. Esa es una referencia, ¿no? No la confundan con las últimas versiones. Las últimas versiones de procesadores. Bueno, yo creo que con esos punticos más que suficiente. Ahí se los agrando. Entonces, consultar las últimas generaciones de los procesadores, entonces en cuál estamos, qué arquitectura tienen, qué tecnología tienen y las casas fabricantes. Entonces, ¿con qué fin lo hago? Con el fin de que descubran la última casa que está produciendo procesadores y que va a entrar en el 2022. Ya entró en el 2021 en países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, y seguramente que llegará a Sudamérica, a Colombia, en el 2022, la nueva casa fabricante de procesadores. Bueno, compañeros, entonces aquí les coloco taller, sesión 22 de abril. Grabémoslo con ese nombre. Control C, archivo, guardar como. Mi PC, documentos, universitario, tecnologías. Taller, sesión 22, abril 22, para el grupo de Ingeniería Sistemas, séptimo semestre, diurno. Mis queridos pan de trigo, muy buenos días. Les habló José Antonio Martínez. Les agradezco mucho su atención. Mi querido Ricardo. Bueno, aprovechemos y llamamos lista. Un segundito, no se me huelen todavía. Lista de séptimo. Hoy es 2022. Entonces coloquémosla acá el 22. Entonces, ¿a quién tenemos? Venga, les comparto pantalla. Compartimos pantalla con estos muchachos. Entonces, dice que está aquí a la medida IOUM. Jesús Ricardo. ¿Está Ricardo? Ricardo. ¿No está Ricardo? Yo veo a Ricardo ahí, pero no sé si está en clase. Bueno, ya me respondió acá por él. Es que me olvida que Ricardo no tiene sonido. Suerte a usted también, profesor. Muchas gracias. Sí, profe, sí estoy. Ya, gracias, Ricardo. Entonces, sí está. Perfecto. Cero falla. ¿Quién sigue aquí en lista? Don Giancamilo. Giancamilo, también lo veo en lista. Camilo, ¿cómo está? Si está en pantalla, está en clase, Giancamilo. Sí, profe. Hola, ¿cómo está? Perfecto, cero falla. Bueno, esta chica sí jamás apareció. Coloquémosle otra falla. Perfecto. Y por último, Jason Fabián. Oiga, últimamente Fabián, que ha estado asistiendo, no ha venido. Coloquemos aquí una falla, Jason Fabián. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Feliz día. Un abrazo.